Desde que el mundo es mundo, el universo se rige por una serie de leyes naturales, muchas de las cuales aún desconocemos. El objetivo de la física es llegar a descubrirlas. Para ello se sirve de toda una compleja gama de símbolos y sistemas de medida, instrumentos indispensables en el estudio de los fenómenos naturales. Mediante estas herramientas, la física trata de descubrir las leyes que rigen el comportamiento de los objetos en el universo. La física es la ciencia que estudia la materia y la energía, así como los mecanismos que tienden a modificar su estado, aunque sin alterar su naturaleza. Mientras que la química se ocupa de los fenómenos que producen modificaciones permanentes en la materia, la física estudia solo aquellos fenómenos que transforman su aspecto y propiedades de forma pasajera. Galileo, genial astrónomo y físico italiano, fue uno de los primeros en realizar estudios en este campo, allá por el siglo XVI. La física puede dividirse de un modo general en experimental y teórica. La física general trata de lo que el científico estudia. Para ello se sirve de la observación y la comprobación, mientras que la física teórica se encarga de cómo hacerlo, es decir, de analizar la relación entre un fenómeno y su causa. El calor no tiene forma ni volumen. Es la sensación que experimenta un cuerpo ante otro de temperatura más elevada. El calor es una forma de energía capaz de elevar la temperatura, dilatar, fundir, vaporizar e incluso descomponer cualquier sustancia. A través del tacto podemos diferenciar un cuerpo caliente de uno frío, aunque de una forma aproximada. Para medir con precisión la temperatura se utilizan los termómetros. Los científicos del siglo XVIII pensaban que el calor era un fluido que penetraba en los cuerpos al aumentar su temperatura. La física del siglo XIX zanjó el problema sobre la naturaleza del calor, demostrando que se trataba de una forma de energía que provoca un rapidísimo movimiento de átomos y moléculas, incrementando su velocidad de traslación, rotación y vibración. Esta energía se manifiesta elevando la temperatura y dilatando los cuerpos. La materia en su estado natural puede presentarse de forma sólida, líquida o gaseosa. Cuando aumenta la temperatura de un cuerpo, la vibración de los átomos se hace más rápida, lo que provoca un aumento entre las distancias intermoleculares. En consecuencia, se produce una dilatación que puede llegar a fundir los sólidos y a evaporar los líquidos. Estas alteraciones se conocen como cambios de estado de la materia. La fusión es el paso de un cuerpo en estado sólido al líquido. La situación contraria, es decir, cuando un líquido se transforma en sólido, recibe el nombre de solidificación. Cuando dos cuerpos están en contacto y a distinta temperatura, el calor se transmite siempre del más caliente al más frío. La transmisión es por conducción cuando se propaga el calor, pero no existe desplazamiento de materia. La propiedad natural de cada sustancia para producir calor
determina su coeficiente de conductividad. Los metales son los que poseen mayor conductividad. Por el contrario, la madera, el cuero y los materiales de estructura porosa, como el corcho, son los mejores aislantes. Imaginemos un aro metálico que a temperatura ambiente atraviesa sin dificultad un espacio levemente mayor que su propio diámetro. Si calentamos el aro, este se dilata y ya no podrá atravesar dicho espacio. Al calentar un cuerpo, ya sea sólido, líquido o gaseoso, se produce una dilatación, es decir, un aumento de volumen. Este es el fundamento básico del termómetro de mercurio. De tal modo que si el líquido se calienta por estar en un ambiente de mayor temperatura, la columna se dilata. Si por el contrario el medio es más frío, el mercurio se contrae. ¿Seríamos capaces de imaginar un mundo sin industrias, trenes, autos o barcos? Todos estos adelantos, tan útiles para el hombre, son posibles gracias a la termodinámica, la parte de la física que estudia las transferencias de calor entre los cuerpos. La termodinámica ha permitido un mayor desarrollo industrial con la creación de máquinas de gran utilidad para el hombre, como la máquina de vapor, el motor de inyección, el diésel o el motor a reacción. Muchas de las acciones que forman parte de la vida cotidiana son manifestaciones de fenómenos estudiados por la física. Tanto si nos movemos como si nos sentamos o permanecemos inmóviles, los hechos más cotidianos y normales son objeto de estudio para la física mecánica. Los fenómenos físicos se rigen por leyes naturales inmutables. Si dejamos caer una piedra, caerá irremediablemente hacia abajo debido a la atracción gravitatoria. 1000 veces que repitiéramos esta acción, tendría siempre el mismo resultado, porque la causa que produce este fenómeno es siempre la misma y no puede variar. La palanca y la polea son dos máquinas simples cuya función es la de vencer ciertas fuerzas. Sin ellas, las pirámides de Egipto no hubieran pasado de ser un mero sueño. El propósito de las máquinas, en el campo de la física, es el de aumentar la magnitud de una fuerza, disminuirla o bien alterar su dirección. En el caso de la palanca y la polea, siempre actúan dos fuerzas contrarias, la de potencia y la de resistencia. Se cuenta que Newton, el célebre matemático y físico inglés, descubrió la ley de gravitación universal al ver caer una manzana. Este hecho tan simple fue la chispa que le hizo descubrir la tendencia de los cuerpos a dirigirse al centro de la Tierra. Los cuerpos en el vacío se atraen de forma directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. La magnetita es un mineral que tiene la propiedad de atraer el hierro. Si a este imán natural le damos forma de varilla recta, la fuerza magnética de atracción se concentra en ambos extremos, llamados polos magnéticos. Uno de estos polos se orienta siempre hacia el norte geográfico, por lo que se le conoce como polo norte, y al contrario, como polo sur. Los primeros estudios sobre magnetismo se remontan al siglo XVII. A partir de estas investigaciones se desarrolló una rama de la física, el electromagnetismo, que analiza las relaciones entre los fenómenos magnéticos y los eléctricos.
La luz eléctrica, un hecho cotidiano en nuestra vida. Aunque a veces nos parezca cosa de magia, no es otra cosa que la consecuencia de fenómenos físicos que conocemos como electricidad. Cuando un cuerpo está electrizado es porque posee una determinada carga eléctrica. Tomemos un electroscopio, un aparato que permite conocer si un cuerpo está cargado eléctricamente. Si tocamos el electroscopio con una barra de vidrio, la cual hemos frotado contra un paño para cargarla eléctricamente, comprobamos que las láminas de metal se separan. Las cargas de ambos elementos son diferentes. Repetimos la operación, ahora con una barra metálica. Las láminas caen, sus cargas son iguales y por eso se repelen. La corriente eléctrica es el movimiento de la electricidad a lo largo de un conductor. Este desplazamiento se hace de un modo ordenado del polo positivo al polo negativo. Para producir corriente eléctrica basta con unir los extremos de un conductor a los polos de un generador, por ejemplo, una pila. Cuando la corriente eléctrica se desplaza siempre en el mismo sentido, se le llama corriente continua. Si por el contrario la corriente cambia de sentido periódicamente, estamos ante una corriente alterna. El Sol, la estrella luminosa centro de nuestro sistema planetario, es el manantial de la luz, una forma de energía que hace sensible todo lo que nos rodea. La primera teoría rigurosa sobre la naturaleza de la luz se debe a Newton, que mantuvo que la luz está constituida por haces de corpúsculos móviles que viajan haciendo trayectorias rectilíneas y a gran velocidad. La velocidad varía según el medio en el que se mueven. Las teorías corpuscular y ondulatoria han quedado integradas en una sola, que postula la dualidad onda-partícula como la verdadera naturaleza de la luz. La luz emitida por una estrella ha tenido que salvar enormes distancias para llegar hasta nosotros. Por ejemplo, la luz que recibimos de la estrella polar tarda 46 años en su viaje. A diferencia del sonido, la luz puede transmitirse en el vacío sin necesitar la presencia del aire u otro medio material para su propagación. La velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo. En el aire se propaga prácticamente a la misma velocidad. Sin embargo, cuando los rayos de luz llegan a un cuerpo en el cual no pueden seguir propagándose, salen desviados en otra dirección, es decir, se reflejan. Si la luz pasa a un medio donde su velocidad es distinta, se produce un fenómeno de refracción. Si hacemos incidir sobre un prisma de cristal un haz de luz, podemos apreciar cómo se refracta, descomponiéndose en los 7 colores del arco iris. Este fenómeno recibe el nombre de dispersión. La luz blanca es, por tanto, una superposición de los 7 colores que se conocen como espectro luminoso. El arco iris aparece en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan las gotas de lluvia que hacen el papel de pequeños prismas y descomponen la luz. La velocidad de propagación de los colores es ligeramente diferente en cada uno de ellos. ¿Por qué vemos los objetos de distintos colores? Cuando las ondas luminosas inciden sobre una superficie, en parte son absorbidas y en parte dispersadas en todas direcciones. La sensación de color nos la da la luz dispersada. En esta cámara de luz ultravioleta, por ejemplo, la percepción del color varía en función del tipo de luz con la que iluminamos los objetos que contiene. Nuestra voz se produce por la vibración de las cuerdas vocales. Del mismo modo, el sonido es la sensación producida en el oído por el movimiento vibratorio que se propaga por el aire. El sonido es perceptible por el ser humano cuando su frecuencia está comprendida entre 16 y 20.000 vibraciones por segundo. Todo lo que queda fuera de esta banda se consideran sonidos no audibles, como los ultrasonidos y los infrasonidos.
La velocidad del sonido es inferior a la de la luz. Tarda aproximadamente 3 segundos en recorrer 1 kilómetro. Es fácil de comprobar en las tormentas. Vemos la luz del relámpago antes de escuchar el sonido del trueno. Si arrojamos una piedra a un estanque de aguas quietas, vemos cómo se crea un frente de ondas que se van extendiendo al mismo tiempo que se van amortiguando. Las ondas sonoras se transmiten de forma semejante. Cuando un objeto vibra, produce una perturbación que se transmite al medio elástico que nos rodea, el aire. Además, el tono, el timbre y la intensidad determinan la sensación que nos produce un sonido. La frecuencia de un sonido es el número de vibraciones que un cuerpo oscilante lleva a cabo en un segundo y está estrechamente relacionada con el tono. Al aumentar el número de vibraciones, el tono se eleva. Por otro lado, la intensidad depende de la amplitud de la vibración. Cuanto mayor es la amplitud, mayor será la intensidad. El timbre, sin embargo, depende del número e intensidad de los sonidos armónicos que se superponen al sonido principal. El agua es un fluido. En física se consideran fluidos todos los cuerpos, tanto líquidos como gaseosos, que no tienen forma propia y adoptan la del recipiente que los contiene. Los líquidos tienen un volumen definido, sin embargo, los gases copan completamente el espacio de que disponen. Esta propiedad de los fluidos se debe a la gran movilidad de sus moléculas, especialmente en los gases, donde las moléculas se mueven libremente. A diferencia de los fluidos gaseosos, que pueden ser comprimidos a voluntad, los líquidos son prácticamente incomprimibles, ya que la distancia entre sus moléculas es menor, lo que hace que su volumen sea constante. Si se deposita con cuidado una aguja en posición horizontal sobre la superficie del agua, esta puede flotar. Las fuerzas que soportan a la aguja son debidas a la tensión superficial. Al colocarla sobre la superficie, unas moléculas descienden ligeramente, mientras que otras moléculas adyacentes ejercen una fuerza restauradora sobre ellas, sustentando la aguja. Debido a estas fuerzas intermoleculares, la superficie de un fluido líquido se comporta como una especie de película elástica bajo tensión. La densidad puede definirse como la relación que existe entre la masa de un cuerpo y su volumen. Si mezclamos en un recipiente dos líquidos de densidades diferentes, en este caso agua coloreada y benceno, podemos observar cómo acaban por separarse. Si queremos saber la densidad relativa del benceno, habrá que compararla con la densidad del agua. Según el principio de Arquímedes, todo cuerpo sumergido en un fluido se halla sometido a una fuerza que genera un impulso hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desocupa. Cuando a este prototipo de submarino se le extrae mediante un tubo el aire que contiene, automáticamente asciende impelido por una fuerza igual al peso del aire extraído. Este es el principio de la flotación. En la región de contacto entre un sólido y un líquido se dan fuerzas de interacción entre uno y otro. La tensión superficial obliga al líquido a disponerse en posición horizontal, mientras que la atracción del sólido tiende a situarlo en vertical. Este fenómeno se conoce como capilaridad. En este caso, el líquido asciende rápidamente al entrar en contacto con el papel filtro, debido a las grandes propiedades de capilaridad de este.
A la presión que ejerce el aire sobre todos los cuerpos se le llama presión atmosférica. Sin embargo, no notamos en absoluto la presión que actúa sobre los cuerpos porque se ejerce por igual en todas direcciones. En el siglo XVII, el físico Torricelli inventó el barómetro de mercurio, lo que permitió medir el valor de la presión atmosférica. Debido a que la presión atmosférica se debe al peso del aire, a medida que ascendemos, la presión disminuye. Si comprimimos un gas manteniendo constante su temperatura, veremos que la presión aumenta al disminuir el volumen. Esta conclusión fue obtenida en 1662 por Robert Boyle y dio lugar a la que hoy se conoce como Ley de Boyle-Mariotte, según la cual, a temperatura constante, los volúmenes que ocupa una masa gaseosa sometida a presiones de distinta intensidad son respectivamente proporcionales a las mismas. ¿Cuál es la naturaleza de la materia? ¿Cuál es su composición y de qué manera se transforma? Estas son algunas de las incógnitas que desde siempre se ha planteado el hombre. Hace 2500 años los filósofos griegos ya se preguntaban: si tomamos un trozo de hierro, ¿cuántas veces podremos cortarlo de manera que las partículas más pequeñas sigan siendo hierro? La química moderna da hoy respuesta a muchas de esas incógnitas. A finales del siglo XVIII, Dalton expuso la idea de la naturaleza atómica de la materia para explicar las leyes de combinación química. El descubrimiento del electrón a finales del siglo XIX y del protón y el neutrón a principios del XX son hechos fundamentales que marcan el punto de partida de la química moderna. En cualquier proceso químico, unas sustancias se transforman en otras, pero la cantidad de materia es la misma antes y después del proceso de transformación. De ello se deduce la máxima de la química moderna. La materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Según la teoría atómica de Dalton, la materia estaría formada por unas diminutas partículas indivisibles, llamadas átomos, que al unirse entre sí forman las moléculas. ¿Qué ocurre cuando aproximamos dos átomos? ¿Habrá repulsión entre sus núcleos o entre los electrones? Las uniones entre átomos reciben el nombre de enlaces químicos. Al unirse tienden a adoptar una estructura más estable que cuando estaban libres. Para conseguirlo, unas veces absorben energía y otras la desprenden. La unión de dos átomos se realiza por intervención de los electrones de valencia, que son los electrones del nivel más exterior. Para que la unión de átomos sea posible, los electrones han de estar sometidos a la atracción simultánea de los núcleos. Sólido, líquido y gaseoso. Son los tres estados en los que se presenta la materia, y todas las sustancias pueden existir en los tres. Para conseguir que una sustancia pase de un estado a otro, hemos de variar su nivel térmico o variar la presión a que está sometida, o ambas cosas a la vez. En este caso, un sólido, zinc, pasa a estado gaseoso mediante la acción de un ácido. Los gases poseen poca densidad, elevada fluidez y ninguna rigidez. Posteriormente, mediante un proceso de licuefacción, parte de ese gas pasa al estado líquido. Gases y líquidos tienen en común su escasa resistencia a fluir. La mayor o menor resistencia a fluir se mide por la viscosidad. Tomemos un vaso de agua. Le añadimos un poco de azúcar y lo agitamos. El azúcar desaparece en el agua y queda un líquido transparente que llamaremos disolución. Cuando los componentes de dos o más sustancias, cualquiera que sea su estado de agregación, se mezclan
y pueden diferenciarse a simple vista, se dice que dicha mezcla es una solución física heterogénea. Cuando por el contrario las partículas que forman una mezcla son tan pequeñas que solo se distinguen con potentes microscopios, la mezcla correspondiente se denomina dispersión o solución física homogénea. En un tubo de ensayo mezclamos limaduras de hierro y azufre en polvo. Lo calentamos e inmediatamente observamos la formación de burbujas de gas. Las limaduras de hierro desaparecen y en el tubo de ensayo queda un líquido de color verdoso. Se ha producido una reacción química que ha dado origen a otra sustancia completamente distinta a las que teníamos en un principio. Hemos obtenido sulfuro de hierro. En toda reacción química se produce una redistribución de los átomos de las sustancias que intervienen. Dichas sustancias se denominan reactivos y dan lugar a nuevos cuerpos que son los productos de la reacción. Tomemos un recipiente al que llamaremos cuba electrolítica, que contiene una disolución, por ejemplo, de sal de cobre. Introducimos en ellas dos barras conductoras que son los electrodos. Al conectar los dos electrodos a los polos positivo y negativo de una batería, se crea en el interior de la disolución un campo eléctrico. Este campo ejerce una fuerza sobre ambas clases de iones, de forma que los positivos se dirigen hacia el electrodo negativo o cátodo, y los negativos hacia el electrodo positivo o ánodo. El movimiento de los iones en sentidos opuestos da lugar a la corriente eléctrica. ¿Qué sucede cuando los iones llegan a los electrodos? En ese momento, los electrodos sufren transformaciones químicas. En el ánodo se produce una oxidación y en el cátodo una reducción. Estamos ante un fenómeno de electrólisis. Debido al enorme campo al que la química aporta su contribución, este se ha dividido en dos grandes áreas. La química orgánica trata solo de los compuestos derivados del carbono, generalmente producidos por organismos vivos. La química inorgánica se ocupa de los compuestos de todos los demás elementos. Los compuestos orgánicos desempeñan un importantísimo papel en la vida moderna. Sin contar con que los animales y plantas son constituyentes básicos, hoy en día existe una poderosa industria química que suministra al mercado los más variados productos, desde detergentes hasta los plásticos más resistentes, así como fibras textiles, insecticidas, pinturas, fármacos, etc. La química orgánica comenzó a desarrollarse como disciplina independiente a mediados del siglo pasado, con la superación del antiguo concepto de que los compuestos de carbono solo podían ser producidos por organismos vivos. Todos los elementos químicos se agrupan en familias en una clasificación que conocemos como tabla periódica de los elementos. Dentro de cada familia existen propiedades químicas muy similares. El grupo 0 lo constituyen los llamados gases inertes, también llamados gases nobles. Son elementos muy estables y presentan bajos puntos de fusión y ebullición. El helio, el neón y el xenón forman parte de este grupo, entre otros. El grupo 1A lo constituyen los metales alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. En general, presentan una gran conductividad y son bastante blandos. El grupo 2A corresponde a los metales alcalíneo-térreos. Pertenecen a este grupo el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Tienen características análogas a los alcalinos, pero sus puntos de fusión y ebullición son más bajos. El grupo 3A es el de los elementos térreos. Lo constituyen el boro, aluminio, galio, indio y talio. De ellos, el aluminio puede ser considerado como un metal típico. El grupo 4A lo forma la familia del carbono. Aparte de este elemento, encontramos en este grupo el silicio, el germanio, el estaño y el plomo. El grupo 5A es la familia del nitrógeno o nitrógenoides. Lo componen, además del nitrógeno, el fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Es una familia dispar en la que hay desde un gas inerte hasta un metal típico, como el bismuto.
El grupo 6A lo forman los anfígenos o familia del oxígeno. Está formada por el oxígeno, azufre, selenio, teluro y el radioactivo polonio. Todos los elementos de este grupo se combinan con el hidrógeno en la misma proporción. 2 átomos de hidrógeno por uno de cualquiera de los otros elementos del grupo. El grupo 7A está constituido por los halógenos. El flúor, cloro, bromo, yodo y el elemento radiactivo astato son los elementos que lo componen. Todos se presentan en forma molecular y son muy reactivos. Por último, los metales de transición, lantánidos y actínidos, comprenden las series siguientes: del escandio al cobre, del itrio a la plata, del lantano al oro y del actinio al laurencio. Todos son metales y tienen como características comunes alta conductividad y brillo especial. Los hidrocarburos son componentes constituidos por carbono e hidrógeno y se obtienen principalmente del petróleo. Para representar las moléculas orgánicas hay que considerar que el carbono tiene que tener 4 enlaces para unirse a otros carbonos y así prolongar la cadena, y el resto para unirse a hidrógeno o bien otros grupos funcionales. La química orgánica comprende multitud de compuestos. Así, a partir de un compuesto sencillo formado por 2 carbonos unidos entre sí y el resto hidrógenos, el etano, podemos obtener otro muy distinto si sustituimos un hidrógeno por un radical OH, obteniendo así el etanol o alcohol etílico. A partir del hidrocarburo llamado benceno, podemos obtener el fenol, sustituyendo un hidrógeno por un radical OH, o la anilina, si la sustitución que llevamos a cabo es la de un hidrógeno por un radical NH2.